Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 29 de marzo. Vamos a ver en este feriado cuáles son las noticias. Bueno, tenemos el mapa de los despidos en el Estado. Atención. Se viene un paro de la UOM en Asindar. Digo, no es solo en el sector público, sino en el sector privado también que empieza la crisis. Se viene el tarifazo del gas con subas de hasta 500%. Y las jubilaciones en cuotas, que el gobierno dice que en realidad no son en cuotas, sino que es como, bueno, llegaron tarde con la liquidación y demás. Bueno, y además un escándalo internacional, crece la tensión por las barbaridades que estuvo diciendo Milei, de Petro, de AMLO, de los presidentes de Colombia y México. Vamos a arrancar por ahí, Ori, porque se generó tensión ya, ¿no? El conflicto diplomático en puerta. Sí, que lo hablamos nosotros ayer a la mañana, pero fue escalando a lo largo del día. Recordemos brevemente, ¿no?, que al presidente de Colombia, Javier Milei, lo tildó de asesino terrorista y comunista, que en boca de Milei sabemos es un insulto, lo que motivó, de hecho, la decisión colombiana de expulsar a diplomáticos argentinos, no al embajador, pero sí a diplomáticos, y también tildó al presidente de México de ignorante. Todo esto en el marco de una entrevista con la CNN, de la que se fueron conociendo unos fragmentos en las últimas horas. La polémica efectivamente escaló, dio lugar a varios cruces y varias definiciones o varios pronunciamientos, empezando por Diana Mondino, que dijo anoche en TN que efectivamente Gustavo Petro fue terrorista. Ninguna de esas cosas y tendríamos que ver sobre por qué habría que pedir disculpas. Todavía yo no te puedo decir ninguna de esas cosas y tendríamos que ver sobre por qué habría que pedir disculpas. Se supone porque le dijo asesino, ¿no?, al presidente Petro. Milei. No, a ver, no tergiversemos. Hay un videito que está circulando de lo que sería una, ¿cómo se llama? Una prisión periodística de unos días, más uno viejo. Y Javier dijo, fue. Una persona que dijo, fue terrorista, y efectivamente fue terrorista. Fue terrorista y asesino. A ver, son datos dichos por el propio presidente Petro, pero de ninguna manera, por favor, aplaquemos esto porque no es una cuestión que tiene que escalar de ninguna manera. Okay. Las opiniones que alguien pudiera tener, sea quien sean, buenas, regulares o malas, no afectan las relaciones entre los países. Tengamos en cuenta, eso es muy importante. Perfecto. Porque en Argentina hemos estado durante mucho tiempo expuestos a que la opinión... No, claro, es espectacular. Es una opinión personal del presidente, no tiene nada que ver con la diplomacia. Nada que ver. Y prestemos atención, por favor, a los tiempos verbales. Fue. Por cierto, lo fue. Fue. Pero fue. También habló... No puedo creer la canciller que tenemos. Claro, muy increíble. También habló sobre la respuesta del presidente de México, AMLO. Dijo que no es un tema de Estado porque la cuenta del presidente es personal. Porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. De nuevo. Todavía... Pero... Sí. Javier, Jonathan. De nuevo. Acá no tenemos un tema de Estado. Es un tema de personas. Las cuentas de Twitter son personales. Vos dirás, sí, bueno, claro, la usa, pero la persona que está haciéndolo es... Claro. Pero yo no creo que una agresión de López Obrador o viceversa sea lo que pueda afectar la relación entre los países. Okay. De ninguna manera. Vos lo que querés, Diana, es bajarle un cambio tanto a lo de México como a la de Colombia. ¿Querés que profesionalmente, lo quiero de dos maneras. Profesionalmente, ahora que estoy en la Cancillería, estas cosas son muy a largo plazo, todo un transatlántico que se mueve despacio. Claro. Y a título personal también quisiera bajarle los decibeles a esto, porque no me parece que sea conducente para nada ni para nadie. Está muy bien. ¿Sí, Nico? Sí, ¿qué tal, canciller? Ahora, yo entiendo lo que usted dice, pero efectivamente... Cínico. Perdón. Es muy interesante porque están tratando, obviamente, de defender lo indefendible, ¿no? Pero además están tratando de volver a diseñar las líneas, ¿no?, de lo que es personal y lo que es público. O sea, antes solo era privado lo que sucedía en la esfera privada. Claro. Ahora es también privado lo que sucede en la esfera pública de las redes sociales. De las cuentas privadas
del presidente. No tiene Claro. nada que ver con el presidente. Son las cuentas de Javier Milei, la persona. Esa es la verdadera, es Claro. la posverdad. Esa Ah, es, la es po- insólito. es más allá de la posverdad. Y además, a diferencia de lo que dice Mondino, de que esto no tiene consecuencias, las tiene. Y tenemos, por ejemplo, no lo vamos a desarrollar ahora, lo hemos hablado muchas veces, tenemos el ejemplo de China. Claro. Hablar mal, ser insultante con un socio de peso trae sus consecuencias. Ahora, la polémica también se trasladó al tablero político mexicano, donde varios dirigentes se expresaron al respecto. Vamos a empezar con lo más obvio, tal vez, porque se trata del presidente de Morena, que es el partido de AMLO. A ver lo que dijo. Yo nomás quiero decirles, él en el poco tiempo que lleva en Argentina, porque ustedes saben que es un presidente de la ultraderecha, el peso argentino ha perdido un 50%, se ha devaluado 50%. Y en el gobierno de la transformación, el peso mexicano ya lo conocen como el superpeso porque ha ganado 20%. Mientras allá hay devaluación, acá tenemos al superpeso. Así que no somos iguales. No somos iguales, Bueno, el tampoco superpeso. lo pases por la cara. Bueno, sí, tiene El razón. superpeso. Es que es muy fácil también de atacar el balance de gestión y económico de Javier Milei, aún después de tan poco tiempo en el gobierno, es lo que hizo efectivamente el presidente Morena. Ahora, más interesante todavía me parece que es la reacción de la candidata. Ustedes saben que hay elecciones presidenciales en México, hay una candidata por el PRI-PAN-PRD, o sea, que la supercandidata, digamos, de un frente derecha, y ella también, Xochitl Gálvez se llama, ella también habló al respecto. A Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Buena. Buena. Tenía remate. Es como... No cabe mucho esa señora, les digo desde ya por sus ideas, digamos, pero la verdad que es como, che, yo estoy acá para eso. Claro, o sea, claro. no es Sí. un presidente No te de metamos. mierda, pero es mi presidente de mierda. Es como cuando estás criticando a tus papás y se suma otro. No, bueno, pará, no. son mis papás. Y también diciendo, acá hay soberanía. Claro, sí. Podemos sí. no estar de acuerdo, estar enfrentados, porque lo están, Obvio. claramente, pero acá hay soberanía y Milei está insultando a quien ocupa el máximo puesto cargo político en el país. Simplemente para terminar, decir que también ambos presidentes atacados, Gustavo Petro y AMLO, cerraron filas, manifestaron su solidaridad uno hacia el otro. Petro salió en Twitter diciendo que, bueno, Milei estaba intentando destruir o al menos aplazar el proyecto de integración latinoamericana. Sin lugar a dudas, es el caso. De hecho, Milei lo anticipaba ya durante la campaña y ha demostrado que está avanzando en ese sentido. También hizo referencia al balance económico, la situación, la pobreza en el país, y hizo referencia al sistema neoliberal que solo puede ser un fracaso. En esa misma línea se expresó AMLO, que también tuiteó, dijo que todavía no comprendo, así lo dijo el mandatario mexicano, Sí. cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo, y le mandó un abrazo a Gustavo Petro. Bueno, y esto sin contar, porque ya es demasiado tiempo dedicado a los quilombos en los que nos mete este gobierno con el resto del mundo, pero el papelón de Petri, el ministro de Defensa, Sí. persiguiendo un buque chino. Ah, sí. y haciendo un tráiler. Y haciendo un tráiler de eso. Bueno, viste, es el ministro cosplay, ¿no? Está Sí, todo, sí, todo el sí, tiempo sí. cree que vive en una serie de Netflix, pero ya salió el gobierno de China a burlarse directamente de Petri, que se subió a un Hércules, persiguió un buque, supuestamente porque estaba pescando de manera ilegal. Resulta que no tenía nada que ver. No era un pesquero, o sea, no No. estaba pescando. Y movilizó con muchísimos recursos del Estado a perseguir un buque que no estaba pescando de manera ilegal. Y digo también, porque ahora vamos a pasar al mapa de los despidos en el Estado. ¿Con qué razón el gobierno dice despedir masivamente gente del Estado? Bueno, entre otras cosas porque se supone son ñoquis o ineficaces. Lo que hizo Petri no es de una ineficacia brutal movilizar 400, no sé cuántos Sí, sí, recursos en dólares, porque Sí, es en dólares. Sí, que llamaban mover la- Hércules, mover corbetas y todo, para ir a buscar un buque que él pensó que estaba pescando de manera ilegal. Sí, que- Eso no es ineficacia. Incluso era exagerado si era un pesquero que estaba pescando efectivamente ilegalmente. No, era fue como filmar una una cantidad de ficción. armamento. Bueno, por eso, en fin. Pasemos al mapa de los despidos en el Estado. Es el titular de ATE, Rodolfo Aguiar,
quien denunció que el gobierno notificó ya alrededor de 5.000 despidos por vías informales y otros que se encuentran en transición de despido. El sindicato va a realizar un paro nacional con un ingreso masivo a las dependencias estatales el próximo miércoles. Esto a raíz de que consideran que no se deben dar por notificados de un despido si no les llega el telegrama, ¿no? Esto de notificar por mail no es legal. Nota de Adrián Figueroa Díaz en página 12 con un monitoreo provisorio hecho por ATE. Algunas de las notificaciones que se produjeron hasta el momento son las siguientes. En ANSES, 1.200 despidos. En la Secretaría de Agricultura Familiar, 900. En el Ministerio de Capital Humano, 800. En los CDR, los Centros de Referencia de Desarrollo Social, 600. En la Secretaría de Trabajo, 517 despidos. En la Agencia Nacional de Discapacidad, 332 despidos. Casi un desmantelamiento total de la agencia. En la Secretaría de Niñez, tanto que les preocupan los niños pobres, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, 300 despidos. Personal civil de Fuerzas Armadas, 280. 225 en la Secretaría de Comercio, 208 en la Secretaría de Cultura, 200 en Nación ART, 170 en el INCA, 120 en ACUMAR. En el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, a poco de los Juegos Olímpicos, 120 despidos. En la Subsecretaría de la Mujer, 150. 100 en el INDEC. Bueno, y así sigue, ¿no? En la Administración General de Puertos, 185, 80 en el Servicio Meteorológico Nacional, 79 en los parques nacionales, 87 en el CONICET. Todo esto solo en las últimas horas. 67 en Vialidad. Ayer hablábamos con uno de los despedidos de Vialidad en la provincia de Neuquén. Y la particularidad de que se enteró en vivo que le llegaba el telegrama de despido mientras charlábamos ayer con él. Después, en el Ministerio de Economía, 26 despidos. Bueno, en esa lista hay algunas particularidades. Por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos, el titular, Alberto Baños, niega la información, pero se conoce que tiene tomada la decisión de implementar más despidos. En el Ministerio de Capital Humano hubo 800 despidos, pero prácticamente se da por hecho que para la semana próxima habrá otros 1.000. Y así en cada área del Estado, ¿no? Es impactante el número de ANSES que es. Sí, claro, pero es que eso además significa el cierre de oficinas. Exactamente. 1.200 personas para ANSES es una cantidad de gente impresionante. O sea, ya no es solo la cantidad impresionante de gente que está haciendo por estas horas, sin ningún criterio más que el recorte, dame un número y recortá, que está siendo despedida, sino, bueno... La paralización virtual. Claro, la cantidad de oficinas y programas del Estado que dejan de funcionar. Bueno, ATE llamó a un paro, movilización e ingreso masivo a los ministerios en todo el país para el próximo miércoles, luego de los feriados de Semana Santa, durante 24 horas. Frente a esta tragedia social que está provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos, fue lo que explicó Aguiar en Twitter, en un mensaje dirigido a Milei. Como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar, dice Rodolfo Aguiar, y también le reclamó que las oficinas públicas no sean militarizadas, como ya vimos en algunos espacios, y lo hizo responsable entonces de cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar. Bueno, impactante lo de las últimas horas. Ayer estuvimos charlando con varios trabajadores despedidos y nos seguimos enterando de testimonios de gente que conocemos. En paralelo, un dispositivo oficial muy brutal son todos ñoquis. Todos, absolutamente todos fueron despedidos por ñoquis. Un sector de la sociedad que elige creer eso y poner ahí sus expectativas de desarrollo y prosperidad personal. Y después también una ausencia notable de la oposición, refiriéndose al respecto, pero notable. Dirigentes de primera línea de la oposición que hayan dicho algo sobre los despidos masivos en el Estado. ¿Alguien vio? ¿Alguien encontró? Y por ahí se tomaron el fin de semana, por el feriado. Pero, ¿alguien piensa decir algo? ¿Alguien piensa salir? No digo a pararse en la puerta de los ministerios, a decir por lo menos algo, a salir a solidarizarse con los trabajadores. Ayer salió, por ejemplo, un comunicado del Instituto Patria en relación a los quilombos diplomáticos en los que Milei nos mete con Colombia y México. De más de 15.000 despidos en el Estado, ¿no van a decir nada? ¿No va a decir nada el PJ? El PJ nacional, el PJ bonaerense. Desde el Estado están avanzando fuertemente, no solo en los despidos masivos de un montón de trabajadores, sin, insisto, razones más que el ajuste brutal. Pasame un número, una lista y rajalos. Sí, la no hay hoja de criterio. Excel, sí. No hay otro criterio que el ajuste.
pero además en el desmantelamiento de programas, incluso algunos exitosos, muchos de ellos, del cierre de oficinas, por ejemplo ANSES, en pueblos, en ciudades, gente que va a tener que viajar de vuelta a ciudades grandes para hacer trámites frente al Estado. ¿Nadie de la oposición va a decir algo de esto? La desprotección es total. Digo, no hay nadie que levante la voz para defender a los trabajadores despedidos. Digo, ¿de qué manera, pensando a futuro, quieren volver a representar a una sociedad que está siendo agredida, a los trabajadores, si no dicen nada, un tuit? Cuando Milei anuncia 120.000 despidos, que ya hizo 50.000, dice él, y que va a hacer 70.000 más. En el momento en el que un montón de trabajadores del Estado están recibiendo sus telegramas frente a la desprotección que eso representa y ver que nadie te defiende, nadie va a meter un tuit para solidarizarse con los trabajadores despedidos del Estado. ¿Alguien de la oposición está viendo esto o se fueron del fin de largo de Pascua, chicos? A título personal, es si la estrategia es disciplinar a la gente por haber votado a Milei, me parece que es una pésima estrategia y de una hijaputez supina. También hay una cosa que es que cierta admisión de culpa por parte, porque esos que no están hablando fueron los responsables de 16 de los últimos 20 años del Estado. Exacto. Sí. Entonces, que le están admitiendo la culpa a Milei, que con acusaciones falsas está echando gente sin ton ni son. Bueno, esto en el sector público. Ahora, en el sector privado, venimos contando también cómo la recesión está pegando. Se viene un paro de la UOM en Asindar. La seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica dispuso un paro activo por tiempo indeterminado en Asindar desde el 11 de abril ante la falta de acuerdo salarial, lo que abre una nueva situación inquietante en la empresa siderúrgica más grande del planeta, que tiene paralizadas sus 4 plantas desde el 18 de marzo y hasta el 15 de abril, especialmente por la caída de ventas, por la paralización total de la obra pública y por la recesión en la que estamos, y hace una semana además acordó ya con el gremio suspensiones rotativas de 600 trabajadores de contratistas y una tregua hasta el 2 de mayo próximo. Es muy preocupante en términos, por supuesto, inmediatos de empleos, pero es muy preocupante también el avance sobre la matriz productiva. Sí, Esto puede realmente llegar a tener consecuencias de muy largo plazo. Sí, bueno, esto tiene que ver, ¿no? Obviamente, decíamos, la paralización del sector casi exclusivamente, pero no únicamente, se explica por la paralización de la obra pública. Bueno, mira, en febrero cerraron 163 empresas constructoras y cayeron 23.976 empleos. Una nota de Martín Ferreira en Tiempo Argentino cuenta que según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, IERIC, 163 empresas constructoras cerraron directamente solo en febrero y advirtió una marcada aceleración del ritmo de caída en el número de empleadores. El golpe se sintió con fuerza en la obra de mano contratada registrada, que llegó a más de 372.000 puestos, 23.000 menos que en enero. Bueno, la caída del número de empresas es brutal, fue del 2,3% en febrero, un porcentaje incluso superior al de enero, que había sido de 0,7% respecto de diciembre. Bueno, el dato de febrero es tan significativo, escuchen, que supera incluso el dato de febrero de 2021, cuando los números de la actividad estaban afectados en aquel entonces por la pandemia del COVID. O sea, son números incluso peores que con el COVID en la obra pública. Bueno, atención porque se viene, y ya estamos sintiendo el tarifazo en la luz. Me imagino que a muchos ya les habrá llegado la factura con números de hasta 3 y 4 veces más de lo que pagaban antes, pero se viene el tarifazo del gas con subas de hasta el 500%. Otra noticia, desde el lunes el servicio será 312% más caro. Entre mayo y septiembre el incremento llegará a 532% y faltan agregar además los aumentos para distribuidoras y transportadoras. Todo esto además en un proceso de fuerte interna en el equipo económico. Cuenta esta nota de Letra P que en medio de una relación tensa con el ministro de Economía, Toto Caputo, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, decidió aplicar el ajuste tarifario en el servicio gasífero que estaba pendiente desde febrero mediante la aprobación de los nuevos valores del gas que van a regir desde la próxima semana para hogares, comercios y pymes industriales. Hay interna en esto también. Sí, la más escondida, ¿no? Del gobierno. Sí, sin duda. Y si observás ahí también en el día de hoy algunas notas que dicen que esto en realidad se patea para junio. Eso es como Toto Caputo a través de otros diciendo, no, esto en realidad es para junio. O sea, la interna en energía es una política de Estado que se mantiene, ¿no? Sí. Fue muy fuerte y muy dañina durante el gobierno del Frente de Todos. Continúa la interna en el área de energía, también en el gobierno libertario.
Bueno, el impacto del ajuste, todos los estamos sintiendo. Ahora vean un momento en TN, cómo el impacto del ajuste y las nuevas tendencias de consumo que comentaron en el piso de TN, hablan de, por ejemplo, gente que compra 2 unidades de sorrentinos en los supermercados o lechuga por hoja. ¿Esto es así? A ver. Vos sabés que hemos llegado a límites tan increíbles que recién me decía Marina Fernández que los otros días fue a comprar sorrentinos a un supermercado y hay platitos de 2 sorrentinos. Sorrentinos de ¿cómo se llama esto? Que es como la manteca, de ricota. Te venden 2 sorrentinos. ¿Por qué traigo el tema de los 2 sorrentinos? ¿Cómo se está segmentando, achicando todo? Sí, bueno. Porque hoy veía en otro canal una verdulería donde el verdulero decía que estaba pensando vender la lechuga por hojas. No, por unidad de hoja. Bueno. Tomaron no sé si estamos tan lejos, ¿eh? No sé si estamos tan lejos de que se empiece a vender la lechuga por hojas. Ya ni siquiera, ¿no? Bueno, eso es lo que están comentando ahí en TN, que además vieron en otro canal, ¿no? Está bueno. Pero... Que estén mirando para otro lado también está bueno. Sí. Pero digo, está... fíjate hasta dónde empieza a ser ya el ajuste ya hipersegmentado, ¿no? Que ya uno empieza a comprar esto. Bueno, yo no conozco casos de que hayan llegado a comprar lechuga por hojas, pero no estamos tan lejos de que empiece a suceder, ¿no? De que vas a la verdulería y te llevas, ¿viste? De a poquito. Sí. Bueno, hasta donde da, ¿no? También en un momento brutal de ajuste, en el que se viene además, por ejemplo, para el mes que viene, en este camino, jubilaciones en cuotas. Ayer lo contábamos, pero salió el gobierno a justificar, a explicar. Manuel Adorni dijo que el desdoblamiento, así le dicen, del pago a los jubilados, se trata a que, bueno, como se viene un fin de semana largo y casi 100 días hábiles en el mes, se complicaron las liquidaciones de haberes. Se le complicó a los contadores del Estado liquidar todo junto para el próximo mes. Bueno, con el habitual cinismo, el vocero presidencial dijo que no es que se les va a pagar en 2 cuotas, sino que van a existir 2 liquidaciones, que no es lo mismo. Escucha. Hay una explicación oficial. Es la primera vez que va a aparecer una voz oficial. Es justamente el vocero Adorni, que nos acaba de mandar un audio dando la explicación oficial, técnica, de por qué por única vez se paga en 2 cuotas. Dale. Con el tema de los jubilados, primero salió el decreto de la fórmula jubilatoria y después se publica el decreto del bono de los 70.000 pesos. Como estamos al cierre del mes por el tema de los días hábiles, de que se nos agotaron los días hábiles, lo que va a ocurrir es que se le va a pagar a los jubilados en 2 liquidaciones diferentes. Se va a hacer una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula jubilatoria y el nuevo esquema, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en 2 momentos distintos, pero no porque se les paguen cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en 2 momentos diferentes. Claro, no son cuotas, son momentos administrativos diferentes para pagar la jubilación. Muy bueno. Momentos. 2 momentos administrativos diferentes. Sí, no son cuotas. Van a alargar el programa momento 12. Sí. Está buena para ir al chino y decirle, mira, te voy a pagar en momentos administrativos diferentes. Sí. Te voy a pagar uno ahora y el segundo momento administrativo llegará el mes que viene. Si me permitís, yo me voy yendo. Pero... Con los alquileres también podemos hacer lo mismo. Sí. Momentos administrativos. Bien. Bueno, el ministro de Economía, Toto Caputo, dijo en Twitter que el proceso de liquidación de haberes lleva 1 mes y que lo del DNU con el nuevo aumento salió después, por lo que hubo que iniciar un nuevo proceso por el incremento. Es como burocracia estatal, es lo que argumentan. El tema de las jubilaciones, dice Caputo en Twitter, en 2 pagos, es un tema puramente administrativo. No tiene nada que ver con el ajuste, no tiene nada que ver con que los jubilados cobren en cuotas. Bueno, salió el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados a buscar que se prohíba el pago en cuotas de las jubilaciones. La intención de la bancada opositora fue dada a conocer por el jefe del bloque, el santafesino Germán Martínez, a través de las redes sociales. Dijo que el jueves 4 de abril, la semana que viene, habrá una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en diputados con especialistas para avanzar en proyectos de recuperación de haberes jubilatorios, y agregó que desde Unión por la Patria van a solicitar que el martes 9 de abril se dictamine con la prohibición del pago desdoblado de jubilaciones. Bueno, hay un intento de la oposición para frenar esto. Hablando de Caputo y jubilaciones, presten atención
a esta nota de Emilia Delfino en el diario AR y también a otras notas que fueron publicadas en estos días, que hablan de que Caputo queda a cargo de la plata de los jubilados. ¿Cómo? Con un asesor financiero de la offshore de Caputo. Un asesor financiero de la offshore de Caputo quedó a cargo del fondo que maneja la plata de los jubilados. No es un escándalo, básicamente porque no gobierna el peronismo. A finales de 2017, el entonces ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, quedó expuesto en las revelaciones de la filtración Paradise Papers. No sé si se acuerdan, estaban los Panama Papers y después salieron los Paradise Papers, realizadas por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Una investigación internacional reveló ahí que Caputo fue accionista de sociedades offshore en las Islas Caimán y no lo informó al asumir en diciembre de 2015 en la función pública. Y en aquellos documentos figuraba también el economista Fernando Bearsi como asesor financiero de una de las compañías, Noctua. No sé si se acuerdan de la empresa Noctua. Bueno, Bearsi es el nuevo director de un sector clave en el manejo de los fondos del Ejecutivo, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS del ANSES, según reveló primero Patricia Valli en El Cronista y luego acá revela también Emilia Delfino en el diario AR, quien dejó asentado también su nexo con la offshore de Caputo. En este caso, Bearsi quedó al mando de este fondo de inversión que administra el organismo con la plata de los jubilados. Es un fondo que el gobierno de Milei pretendía privatizar cuando envió inicialmente la ley ómnibus al Congreso. No pudieron. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para quien no recuerda, es titular de acciones en algunas de las principales empresas del país. En bancos, en compañía de los principales grupos económicos. Techin, el Grupo Clarín, en un montón de empresas que están desde hace rato pidiéndole a los distintos gobiernos, che, devolveme mis títulos, devolveme mis acciones, pero en empresas energéticas, en laboratorios y otros rubros centrales de la economía. Bueno, Caputo esas acciones pensaba venderlas. No pudo a través de la ley ómnibus y aún, aunque no se conoce qué planes tiene ahora el Ejecutivo para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sí se sabe que Caputo se aseguró por lo menos un hombre de su confianza al frente del fondo. Bueno, un escándalo seguramente, o debería ser un escándalo, sí, pero claro, no es el caso. Bueno, unas opiniones finales. Para cerrar, esta semana opinó Francella, y fue de tendencia, y Francella bancando al gobierno, que todavía tenía esperanza, etc. Bueno, salió Erika Rivas, ex compañera, que lo conoce muy bien, y opinó con mucha tranquilidad sobre el respaldo de Francella a Milei, y me parecía interesante compartirlo. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo, y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, o sea, no me sorprende, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer, y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor, ¿no? Y eso es algo que yo todo el tiempo peleé, porque cuando pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del closet feminista, me decían cosas, ¿no? Y esto de la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo, ¿no? Como si eso fuera nuestro trabajo. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. ¿Es nuestro trabajo? Es poder, para mí, no sé, como artista, reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, son las ideas de él, las que fueron siempre. Pongamos en contexto, está a favor de los recortes, o por lo menos lo defiende, y le da un voto de confianza a Milei en ese sentido. Bueno, ahí estaba Erika Rivas sobre la discusión que hay también entre actores, ¿no? Esta semana salieron varios, vimos a Julieta Silverberg, bueno, lo vimos a Sbaraglia participando activamente de movilizaciones. Hay una discusión entre los actores, bueno, el mundo de la cultura en general, sobre cómo posicionarse frente a un gobierno que abiertamente pretende desmantelar no solo las instituciones que trabajan con la cultura, sino hay como un ataque generalizado a los referentes culturales, ¿no? Sí. De distintas áreas. Sí. Bueno, para cerrar, fue tema también esta semana el supuesto adoctrinamiento en las universidades públicas, ¿no? Lo dijo Milei el otro día, especialmente referido a la carrera de Ciencias Económicas de la UBA, pero viene, ¿no?, desde hace un tiempo con que la educación es básicamente una oficina de adoctrinamiento estatal. Algunas consideraciones sobre
el adoctrinamiento por parte de Martín Cohen, que me parece también muy interesante para escuchar. Dura 1 minuto y medio, 2, pero les propongo que le presten atención porque siempre es interesante escuchar a Cohen. Escúchalo. Hoy en día se habla mucho, todos lo sabemos, de adoctrinamiento. Y hay mucho para discutir alrededor de la presunción del adoctrinamiento. Para que exista adoctrinamiento, para que funcione adoctrinamiento, hacen falta por lo menos 2 elementos. Uno, la palabra autoritaria del docente. Yo no conozco docentes que hoy en la Argentina, no conozco, habrá quizás. De ninguna manera es lo dominante. De ninguna manera justifica una caracterización general del estado de cosas de la educación en la Argentina suponer que los docentes son preponderantemente o mayoritariamente o medianamente autoritarios. Para nada. Dije, son 2 instancias las que se presuponen para que pueda haber adoctrinamiento. El docente autoritario y el estudiante cuya cabeza está lo suficientemente hueca como para que la palabra del docente penetre y sea recepcionada pasivamente sin hacer nada con ella. Solamente así hay adoctrinamiento. Una palabra autoritaria unidireccional y una cabeza hueca que recepciona pasivamente. Ahí uno adoctrinó. ¿Cómo suponen los que hablan de adoctrinamiento que los estudiantes son pasivos? Estarían pretendiendo también un docente que se posicione como no pensando nada sobre aquello que está enseñando. O sea, que luzca también como una especie de tarado. Tomamos posición, expresamos lo que elaboramos, nuestra propia elaboración de lo que estamos enseñando, y eso de ningún modo va a imponerse como palabra autoritaria en la medida en que uno no exige que el estudiante lo reproduzca pasivamente. Uno expone una posición, entre otras posibles. Los estudiantes devuelven sus lecturas, su perspectiva o su mirada de lo que uno mismo le está diciendo, porque no son receptores pasivos de lo que el docente dice. Hacen algo con eso, hacen mucho con eso. Y en eso consiste una clase. Todos pensamos, todos elaboramos, todos discutimos. Bueno, la claridad de Cohen y la síntesis, ¿no? Para cerrar este resumen imposible en este viernes feriado. Y estamos en este día feriado con una genial temperatura. Primero hay que